presento al señor Leandro, quien nos va a dar una charla sobre el tema de sismología. Adelante, señor Leandro. Muy buenas tardes, don Oscar, y muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Leandro Rodríguez, soy director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS. Tengo un doctorado en sismología, en física de la Tierra, de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Yo estudié física en la Universidad de Ingeniería y este, quisiera hablarle dos palabras sobre lo que es el Centro Regional de Sismología para América del Sur. El Centro Regional de Sismología ha cumplido 57 años de creado y su fin fue un centro regional que está constituido por 12 Estados miembros. O sea, lo constituyen 12 países, el Centro Regional de Sismología para América del Sur. Cada país tiene un organismo de enlace y un representante de su organismo de enlace. Está todo Sudamérica, Trinidad y Tobago y España, constituido por CERESIS. El organismo de enlace de Perú en CERESIS viene a ser el CONCITEC y el representante viene a ser el ingeniero Daniel Kuhn, de la Católica, la Universidad Católica de Perú. El organismo de enlace de Argentina es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el de Bolivia es el Observatorio San Calixto y así sucesivamente cada país tiene una institución que es el organismo de enlace. El Consejo Directivo de CERESIS está constituido por cada uno de los representantes del país, de los países miembros. El presidente del Consejo Directivo es la doctora Leda Sánchez de Uruguay. Bueno, el fin de la CERESIS se crea justamente con el fin de responder a la ocurrencia de los terremotos que afectan especialmente a nuestro país, ¿no? Perú es un país altamente sísmico. Tiene una sismicidad probablemente una de las más altas del mundo, conjuntamente con Chile. Entonces, la idea de Ceresis era minimizar el efecto que causan los terremotos en la población. Desde que se creó, se han trabajado en proyectos relacionados con ello, ¿no? Uno de los proyectos tal vez importantes que en estos momentos está siendo evaluado también es el proyecto Reforzamiento de Vivienda de Adobe. Este proyecto nació en base a la necesidad de ver qué se podía hacer para tratar de evitar la muerte o las víctimas que genera un gran terremoto, especialmente con viviendas de adobe. En el año 1970, el terremoto que azotó el Callejón de Huaylas, la gran mayoría de destrucción que causó fue precisamente porque todas las casas eran de adobe. Y en este proyecto lo que se hizo fue reforzamiento de vivienda de adobe conjuntamente con la Universidad Católica y una organización alemana. En la Universidad Católica, en una mesa vibradora, se empezó a construir prototipos de adobe y se empezó a reforzar con diferentes metodologías. Al final se logró que esa casa no colapsara. La idea no era que no se caiga, pero que se caiga, que le dé mucho tiempo al poblador para que pueda salvar su vida. En algunas veces, y se reforzó con una malla electrosoldada. Toda la información de este proyecto se encuentra en la página web del Centro Regional de Sismología, ceresis.org. Entonces, ese fue un proyecto porque en Sudamérica viven 33 millones de personas en casas de adobe todavía. Y en nuestro país, el adobe van a seguir construyendo con adobe porque ahí está la materia prima. Y por ejemplo, en el Callejón de Huaylas, mucha gente sigue construyendo con adobe. Pero lamentablemente este proyecto no ha calado en las autoridades para que puedan de alguna forma utilizar esa tecnología que es muy barata para poder reforzar sus viviendas de adobe. Cuando se hizo este proyecto, se reforzaron viviendas como una especie de prototipos en Tacna, en Arequipa, en Moquegua, en Ica, en Huaraz, en Trujillo, etcétera, y en algunos países vecinos. Y después se ha observado lo que ha ocurrido con estas casas reforzadas con los terremotos posteriores, como el 2001, el terremoto de Arequipa, el 2007, el último terremoto en Pisco. Y curiosamente la idea no era que a la casa no le pase nada, pero en realidad no le pasó nada. Y la casa del costado estaba destruida. Por lo tanto, había una respuesta muy importante.
Ya después de más de 20 años, este proyecto, Sensico está tomando cartas en el asunto para utilizar todo ese conocimiento que se ha obtenido a lo largo de los años, porque una evaluación de este proyecto tiene que pasar años, para que esa tecnología pase a la norma. Eso es importante. Toda la información se encuentra en la página web, incluso el manual de reforzamiento de viviendas se encuentra también en la página web de Ceresis. Eso es importante, ¿no? Hay otros países, obviamente, como Argentina, por ejemplo, que ha prohibido, después del terremoto de San Juan, que es una zona sísmica, prohibieron usar el adobe. Y ya no lo han hecho. Y, sin embargo, otros países se siguen construyendo con adobe. Especialmente Ecuador, por ejemplo, Perú, en Chile tiene una cultura de prevención muy buena. Y Chile creo yo que es uno de los países que ha logrado generar una cultura de prevención bastante buena. Bueno, yo quería de alguna forma comenzar informándoles de lo que es Ceresis. Ese es uno de los proyectos que hemos hecho y que está directamente, digamos, asociado con la vulnerabilidad sísmica que tienen nuestros pueblos. Entonces, hay que distinguir primeramente que un terremoto no mata gente. Eso es lo que hay que entender. Hay que entender también que no existen desastres naturales. Los desastres no son naturales. ¿Por qué le digo que un terremoto no mata gente? Porque simplemente si nosotros vivimos en un medio ambiente que no lo conocemos y no sabemos a qué amenazas estamos expuestos, entonces nuestra vida la hacemos en contradicción con esas amenazas. Y construimos nuestras casas mal, sin seguir la norma. Construimos en zonas inadecuadas donde muchas veces hay aluviones, como en el caso de Huaraz. Ahora si vamos a Huaraz, el año 1941, un aluvión que se llevó medio Huaraz. Ahora esa zona está llena de casas. Nunca se debió haber construido casas nuevamente ahí. Pero así es. No tenemos memoria también porque olvidamos todas estas cosas y no transmitimos a las generaciones que vienen nuestras experiencias, no solamente en desastres, sino en todo. Tal vez sea por eso que repetimos los errores tanto en la política como en otras cosas de nuestra vida. Entonces, no hay memoria colectiva. Los desastres no son naturales porque los producimos nosotros con nuestras malas políticas que permitimos muchas veces que se construyan en zonas inadecuadas, sin seguir la norma. Hay mucha informalidad y corrupción de paso, y eso genera, pues, evidentemente, un riesgo enorme, una vulnerabilidad grande que permite que vamos a cosechar eso cuando ocurra un terremoto. Y va a ocurrir terremotos en Perú por miles de años, porque han ocurrido por miles de años más. Esa es la tectónica o digamos, la mecánica de la Tierra en nuestra zona funciona de esa manera. Entonces, aclarando que no hay desastres naturales, sino que los desastres es un proceso histórico-social, nosotros lo producimos, es importante darnos cuenta de que nosotros tenemos que vivir, aprender a vivir, conociendo qué amenazas estamos expuestos y en armonía con la naturaleza. En otras palabras, hay que vivir en paz con la naturaleza. Curiosamente, cuando ocurre el terremoto de 1970, yo tenía 14 años, yo me pregunté quién había sido el responsable de que ocurra semejante desastre, ¿no? Yo perdí 40 familiares en Yungay porque Yungay desapareció con la caída de una pared de Huascarán, se llevó un aluvión que se llevó todo Yungay, desapareció Yungay y Ranraíre, que estaba al costado, desaparecieron esos dos pueblos. Ya Ranraíre que había desaparecido ya en unos años antes, pero volvió a ocurrir un aluvión de ese tipo. Y ahora Ranraíre está lleno de casas nuevamente. Y va a volver a ocurrir un aluvión en algún momento. Y yo perdí como 40 familiares en Yungay porque mi padre era de Yungay. Y en Huaraz murió también la hermana de mi madre, etcétera. Yo me pregunté eso. Y mi investigación, mi búsqueda, hizo que yo, ya cuando era profesional, empecé a ir a la historia, a la sociología, a la arqueología y a la antropología. Y ahí encontré la respuesta. ¿Por qué ocurrieron estos desastres? Y todo comienza con la conquista. Porque los antiguos peruanos que vivían, incas y preincas, especialmente los preincas, aprendieron a vivir en armonía con la naturaleza. Conocían sus fenómenos. Ellos no construían sus casas en zonas peligrosas y sabían también de qué forma la construían. Y lo curioso es esto, ¿no? Que ellos avanzaron mucho en el conocimiento de la naturaleza, que hasta el día de hoy todavía estamos descubriendo muchas cosas.
Por ejemplo, una de las civilizaciones más importantes en el mundo y la más antigua también es Caral, que está al norte de Lima. Caral es una civilización, al igual que Mesopotamia, probablemente con las civilizaciones más antiguas del mundo, se llevan 200 años aproximadamente. Pero Caral fue una civilización que se desarrolló de manera independiente, no tuvo contacto con otras civilizaciones en el mundo, ¿no? Y en Caral se han descubierto cosas impresionantes, que hasta el día de hoy seguimos descubriendo todavía esas cosas, ese conocimiento. Entonces, cuando llega la conquista no solamente ignora ese conocimiento de los antiguos peruanos, sino destruye ese conocimiento. Y ahí empezamos con las acciones que genera la conquista a crearlo, a gestar los desastres que cosechamos 500 años después. ¿Por qué? Porque los españoles empiezan a fundar ciudades en zonas peligrosas. Arequipa, por ejemplo, está al pie de un volcán. Toda la zona en Callejón de Huaylas es una zona aluviónica y ahí empezaban a construir ciudades. Y los mismos curacas de esa época se oponían a que haya ciudades, ¿no? En donde querían ellos construir la ciudad. Sugerían hacerlas en otro lado que a los españoles no les importaba. Y los españoles hicieron unas ciudades partiendo de una plaza de armas, calles altas, angostas y de peor material que podían conseguir, que era oro. Entonces, en ese momento, ya de la conquista, cuando se ignora todo ese conocimiento que habían aprendido a lo largo de miles de años los antiguos peruanos, se empiezan ya a gestar los desastres que cosechamos 500 años después, con el terremoto del 70 fue uno de ellos. Los antiguos peruanos, pre-incas especialmente, habían desarrollado un conocimiento muy importante en relación a esto. Les voy a mostrar un, este, un, una, perdón, ¿dónde está? Quiero mostrarles a ustedes dónde está la compartir pantalla. Voy a mostrarles, por ejemplo, este, ustedes están viendo en este momento, por ejemplo, en la pantalla, una figura, perdón. Están viendo, por ejemplo, aquí, ustedes ven la pantalla, por favor, me confirman si están viendo. Sí, se ve, don Leandro. Muy bien. En esta figura, por ejemplo, que ven ustedes acá, esto se llaman chicras, y esto se ha encontrado en la base de las construcciones en Caral. En la base de las construcciones, cuando se ha escarbado, se ha encontrado estas chicras. Como ustedes pueden ver, es un tejido con rocas adentro. Bastantes niveles de chicras debajo de las construcciones en Caral. Y no sabían para qué habían sido hechas estas. Y en el año 2016, en este trabajo que estoy mostrando aquí, lo que descubren estos investigadores es precisamente que cuando viene un terremoto, las rocas dentro de estas bolsas tejidas empiezan a girar, a moverse, y lo que ocurre es que la aceleración que genere terremotos sobre las estructuras disminuye. Entonces, ¿qué habían hecho estos antiguos peruanos hace 5.000 años? Habían hecho un amortiguador sísmico. Imagínense ustedes el conocimiento que habían desarrollado estos antiguos peruanos para hacer esto. Esto en Japón, en base a experimentos, demostraron precisamente que lo que hacían estas chicas era bajar la aceleración de las construcciones que estaban arriba. ¿Qué es lo que hace ahora cuando instalamos amortiguadores sísmicos que han sido inventados hace poco? Sin embargo, esto ya lo conocían los antiguos peruanos. Y si vamos a otros campos del conocimiento, habían hecho cosas increíbles que recién estamos descubriendo. Imagínense ustedes cómo habían logrado hacer este trabajo, descubrir que realmente estas chicas podían hacer eso. Y ahí están ustedes, vean todas las construcciones de Caral, están ahí paradas. ¿Cuántos terremotos han pasado en esas construcciones? Mismo Machu Picchu, ¿no? O sea, han pasado miles de terremotos probablemente de todas las magnitudes que ustedes puedan imaginarse y ahí están paradas las estructuras. Mientras que nosotros, cuando hemos construido las ciudades de Callejón de Huaylas, vino el terremoto del 70 y destruyó absolutamente todo.
Y ahora cuando venga el terremoto que estamos esperando en Lima, yo no sé qué va a pasar en Lima porque Lima ha crecido de una manera totalmente desordenada y totalmente no planificada y hay mucho riesgo y mucho temor en esto, ¿no? Entonces, esto quiero simplemente quería mostrarles esta diapositiva para mostrarles por qué comienza a generarse los desastres en nuestro Perú. Ese disloque, ese disloque que se genera en el desarrollo de una sociedad, donde llega una sociedad conquista y ignora su conocimiento de la zona y empieza a imponer su cultura sin considerar todo lo que había ocurrido, generó pues un disloque en nuestro desarrollo que se cosechó posteriormente con estos desastres que conocemos. Los huaicos, por ejemplo, las avalanchas. En la zona de Huaraz hay mucho huaico, muchas avalanchas. En el lenguaje quechua, en Guará le llaman liquias a los huaicos. Y hay una zona que se llama Yoclia, que justamente es una zona donde hay bastantes huaicos, es una ciudad. Pero la gente que vivía en esa época, en Huaraz, los incas, pero antes de los incas, construyeron sus casas en zonas donde no había liquias. O sea, las liquias no los afectaba. Más bien, las liquias eran motivo de festejo para los pobladores de la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando venía una liquia, traía, era un huaico que venía, ellos aprovechaban la tierra que traía ese huaico para sus cultivos. Imagínense ustedes, cómo utilizaban los fenómenos, cómo conocían los fenómenos naturales para que podían utilizarlos en su vida, en su política que desarrollaban en desarrollo de sus sociedades. Todo eso fue destruido. Ese trabajo, descubrí eso y luego me encontré con un investigador que hizo su tesis en Yungay sobre el tema y también logra la misma conclusión, ¿no? Entonces, hemos empezado, ahí viene el disloque y a lo largo de los años, con el virreinato, etcétera, hemos construido, pues, lo único que hemos hecho es construir desastres. Porque en 1746, por ejemplo, en Lima vino un terremoto que casi desapareció Lima, vino un tsunami, un maremoto que se llevó todo el Callao y se está esperando un terremoto similar a él, ¿no? En Cusco también han habido bastantes o terremotos muy fuertes y justamente cuando se encontraba como virrey, el que apodaron el conde de Superunda fue el que reconstruyó Cusco en uno de los terremotos grandes que ocurrió. ¿Por qué le llamaron conde de Superunda? Porque precisamente Superunda es el término que se utilizó sobre la onda, porque él vio que ocurrió el terremoto y reconstruyó las zonas, ¿no? Sobre la onda, Superunda es el seudónimo que tenía este virrey. Entonces, yo en esta charla quería introducir lo que voy a mostrarles en base a esta introducción. Y nosotros como Centro Regional de Sismología empezamos a pensar y dijimos, ¿qué podemos hacer para que la gente, de alguna forma, pueda averiguar en qué situación se encuentra su casa? Porque ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora ante la amenaza de un terremoto? Tenemos que saber si mi casa está preparada para ello. Generalmente Defensa Civil nos habla de las mochilas de salvamento, se supone que eso es ya que después que pasó el terremoto. Pero antes de que venga el terremoto tenemos que saber en qué situación se encuentra mi casa. Es decir, si mi casa va a soportar un terremoto grande que va a ocurrir. Entonces nosotros, en convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería, desarrollamos una plataforma que nos permite calcular la vulnerabilidad sísmica de nuestra casa. Yo voy a mostrarles ¿qué cosa es la vulnerabilidad sísmica? Antes de seguir con esto. La vulnerabilidad se define como la incapacidad de respuesta ante una amenaza. La amenaza es el terremoto. La incapacidad de respuesta al terremoto va a ser que haga yo mal mi casa, obviamente. La construyo mal, no le pongo las columnas en forma adecuada, de repente le pongo paredes demasiado anchas que van a romperse en vez de poner paredes del tamaño adecuado, en fin. Otro elemento de incapacidad de respuesta es que yo siempre voy a pensar que no van a ocurrir los sismos, o que los sismos de repente ocurren porque Dios quiere, ¿no? No nos damos cuenta que es una zona sísmica. Y yo voy a decir, uy, Dios no va a permitir que ocurra este terremoto, pero Dios nada tiene que ver con eso, ¿no? Supongo que Dios nos responderá, oye, yo te he dado la inteligencia a ti suficiente para que tú empieces a vivir en tu vida con tu libre albedrío
y que construyas cosas, pues, que te salven, ¿no? Estamos acostumbrados a interpretar la realidad nosotros muchas veces en base a mitos y creencias y no interpretamos en base a conocimiento científico. Y no hay nada ahora en el mundo que escape a la ciencia, nada. Esta misma plataforma que estamos utilizando para poder comunicarnos ha sido hecho en base a ciencia. Y ustedes en sus casas, en todo tienen ciencia. Un automóvil, refrigeradoras, horno de microondas, absolutamente todo lo que tenemos en nuestra vida se soporta en la ciencia. Incluso vamos al hospital, tenemos resonancia magnética, tomografía, rayos X, todo ciencia. Y si nosotros no vivimos nuestra vida acorde con eso y no sabemos nada sobre eso, es una combinación que decía Carl Sagan, un científico famoso, de desastre. Entonces, nosotros todavía interpretamos la realidad en base a mitos y creencias. Todavía creemos que eso yo creo que es algo muy personal de cada uno, pero todavía creemos que eso va a salvar las situaciones que estamos viviendo y no es así. Entonces, nosotros creamos una plataforma para que Internet, cualquier usuario, cualquier persona, entre a esa plataforma y averigüe en qué situación de vulnerabilidad se encuentra su casa. Ya les he dicho qué es la vulnerabilidad. Entonces, voy a compartir nuevamente mi pantalla. Compartir mi pantalla, un momentito. Aquí está lo de las chicas. Voy a salir de acá y voy a entrar acá. Esta es la página web del Centro Regional de Sismología para América del Sur. Yo les invito a que entren a esta página y acá están los proyectos. Por ejemplo, en proyectos está los proyectos ejecutados, está el proyecto Adobe. Acá pueden ver en el proyecto Adobe que les he mencionado todos los países que han participado, ¿no? ¿De qué trata el proyecto Adobe? Los ensayos de laboratorio que se hicieron. Aquí están los ensayos de laboratorio con este tipo de casas. El manual del proyecto Adobe, todo cómo se refuerza los materiales que se emplean, las herramientas y sus funciones, el procedimiento del trabajo que se hace, todo está explicado aquí. Incluso siguiendo este manual, ustedes pueden reforzar una casa, ¿no? Y acá la limitación del reforzamiento, evaluación post-terremoto, cómo se ha evaluado la casa después que ocurrió un terremoto, y muchas otras cosas más. Ahora, retrocedemos un poco. Aquí vamos a mirar, por ejemplo, acerca del proyecto. Aquí está el proyecto. Estas son las casas, viviendas de San Juan, Argentina, cuando vino el terremoto en 1944. Esta es una vista aérea de Casma después del terremoto del 70. En estas zonas se está aplicando justamente esto que les he mencionado oportunamente ahora. Estos son las mesas vibradoras que se usan en la Católica para el proyecto. Luego hemos reforzado casas, como le digo, en diferentes partes digamos, en diferentes, en piloto en Perú, en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Chile. En Perú, por ejemplo, se ha reforzado casas en Tacna, Ica, Ituquí, La Libertad, Huaraz, ¿no? Por ejemplo, vamos a, no sé, a Cusco también. En Cusco ahí están las casas, proyecto piloto en Cusco, Andahuaydillas, esta casa está reforzada. En Guasao, en Oropesa, ahora después de más de 20 años, se está viendo cómo han quedado estas casas. Observen que se ha reforzado. De manera que cuando una persona quiera, si no tiene dinero, además no creo que podamos impedir todavía que la gente construya sin algo web, pues tenemos que reforzarlo con esta metodología, ¿no? Y listo, se acabó. Eso sería todo que tenemos que hacer. Ahora, yo quiero mostrarles ahora la plataforma. La plataforma digamos, ¿dónde está? Vamos a ver, la plataforma. En proyectos, nosotros tenemos proyectos en cartera. Caramba, disculpe. Para la plataforma de vulnerabilidad sísmica. Cuando ustedes entran a la plataforma de vulnerabilidad sísmica, les va a salir esto. Esto ustedes lo pueden hacer desde sus celulares o desde su computadora. La Universidad de Ingeniería, a través de la red acerográfica del Centro de Investigación y Transformación Digital, y el Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS, les dan la más cordial bienvenida a la plataforma virtual de vulnerabilidad sísmica de edificaciones, desarrollada por medio de un convenio institucional. Esto, si ustedes entran de su celular en esta dirección que se encuentra aquí arriba, que está en la página web y que yo se lo voy a mandar al señor Oscar, eh, pueden arrancarlo de su celular o lo pueden arrancarlo desde su computadora. Cuando voy a la encuesta, automáticamente la computadora
o mejor dicho, la plataforma determina dónde estoy. O sea, si estoy con el celular en mi casa, va a determinar mi casa, el lugar donde está mi casa. Si estoy con la computadora en mi casa también, o en otro lugar, si arranco la plataforma, va a determinar automáticamente en qué lugar me encuentro. Y, por ejemplo, está viendo en qué lugar me encuentro, yo acá en Lima, ¿no? Luego me empieza a hacer preguntas. Me dice qué tipo de suelo está construida mi casa. Ustedes pueden ver aquí roca, grava, y si tienen dudas, pueden escoger roca. Luego les pregunta qué área tiene la edificación del primer piso. Vamos a suponer, pues, ponerle algo, ¿no? 200. Yo le pongo 200 metros cuadrados o 100 o lo que sea, pues su casa. Luego, número de habitantes de su casa. Vamos a poner aquí vimos, aquí 4, estamos en el trabajo. Uso de la edificación residencial, puede ser comercial, hospedaje, oficina, oficinas en el caso nuestro, perdón, oficina. ¿Ok? Aspectos estructurales, asesoramiento técnico. Estos símbolos que están acá son las ayudas que tenemos. ¿Qué significa que una casa haya sido con asesoramiento técnico? Si es que ha tenido sí, significa que la edificación se construyó con asesoramiento técnico de profesionales, ingenieros. Además, cuenta con sus planos correspondientes. Si no ha sido hecha con asesoramiento técnico, significa que no se construyó con asesoramiento técnico de profesionales ingenieros y no cuenta con sus planos correspondientes. En otras palabras, esta ha sido una construcción informal. Estoy llenando aquí donde me encuentro, es Ceresis. Entonces ahí voy a poner sí, pues cuenta con sus planos. Luego, le sigue preguntando, sistema estructural. Selecciona una opción. ¿Es de adobe su casa? Albañilería confinada. ¿Qué cosa es albañilería confinada? La estructura está compuesta por muros de ladrillos reforzados en los bordes por columnas de amarre y vigas de concreto armado. Cerrado. ¿No? Aquí, pórticos de concreto armado o duales de concreto armado. Aquí, en Ceresis, estamos aquí. Eso lleno. Luego, año de la construcción. Bueno, esta casa debe tener por lo menos pues ya más de 50 años, ¿no? Entonces vamos a poner que sea pues de 1960, ¿no? Vamos a ver qué casa la construcción. Número de pisos, aquí en Ceresis tengo 2 pisos. Ustedes pueden poner eso. Van llenando así todo esto. Irregular en horizontal. O sea, ustedes, ¿cómo es su casa? Es lo que se aproxima, pues obviamente, ¿no? ¿Es así, es así, es así o es así? Regular, ¿qué significa? Regular significa una vivienda regular en planta cuando tiene dimensiones semejantes con tendencia a una forma cuadrangular y no presenta aberturas con áreas excesivas. ¿No es cierto? Y así, vamos a suponer que acá sea, y yo voy a escoger esto de Ceresis. Seguimos, irregular en altura, ¿no? En altura. Bueno, es regular, es un poco así Ceresis, así que voy a ponerle irregular. Cantidad de muros que tiene, ¿no? Muros confinados, un muro no confinado. Acá le dice que es un muro confinado. La densidad de muros es adecuada cuando hay varios muros confinados en las 2 direcciones de la vivienda. Ya se puede ver fácilmente en sus viviendas. Esto, por ejemplo, yo escojo. Luego, ¿cómo está su vivienda? Hay rajaduras. ¿Qué es una rajadura? Una grieta. ¿Y qué es una fisura? Una grieta es esto. Se encuentra en mal estado cuando presenta aberturas mayores de 1 milímetro y que son grietas en los muros, columnas y vigas o techos. Entonces ustedes pueden ver que si tienen una rajadura en su pared, ven si esa rajadura es más de 1 milímetro, ya es una grieta y eso es peligroso. En cambio, la fisura es simplemente una vivienda, se encuentra en irregular estado cuando presenta fisuras, aberturas menores de 1 milímetro. Si es más chico que 1 milímetro, en los muros, columnas, vigas o techos, es una fisura. En ese caso, no hay mucho problema. En este caso es Ceresis y está en buen estado donde pues, no hay nada, ¿no? Está así nuestra vida. Pero luego, entre escasa y casi, ¿qué separación hay? De repente están juntas, de repente están separadas un poco, de repente no sé. Yo le voy a poner, por ejemplo, aquí, perdón, en separación con la decomposición colindante, es esto, ¿no? La distancia que hay entre casa y casa. Entonces, acá vamos a ponerle desconocido. Yo no sé la verdad cuánto es la distancia acá al costado. Si son 10 centímetros, etc. Elementos no estructurales. Muros arriostrados o muros arriostrados o no arriostrados.
¿Qué significa eso? Cuando los muros de la vivienda no están unidos, arrostrados a vigas y columnas para evitar su colapso. Cuando los muros no están unidos a vigas. Entonces, eso tienen ustedes que mirar si eso realmente es así, cerrado. En el caso nuestro es así. Luego, vamos a ver. Presencia de plano inclinado. ¿Así o así? En nuestro caso no tenemos plano inclinado, tenemos así. Una vez que terminan de llenar todo esto de su casa, dicen, no soy un robot, que evidentemente puede ocurrir, y guardan la encuesta. Y al guardar la encuesta, ahí está el resultado que le da la encuesta a ustedes. Dice, resultado de la evaluación de la unidad de su edificación. En primer lugar, le está dando la edificación, le da la ubicación de dónde está su casa, en grados y longitud, en donde usted ha llenado, dónde está su celular, está pues en su casa, o su computadora, ¿no? O puede ser también su oficina, el colegio de su hijo, en fin. Fecha de la encuesta ha sido el día de hoy, a las 11:21. Bueno, este reloj está un poco mal de acá de la computadora. El resultado preliminar obtenido luego de completar la encuesta de vulnerabilidad de certificación es que posee baja vulnerabilidad de sufrir daño frente a un evento sísmico de gran magnitud. Si decide una evaluación más detallada que determine apropiadamente el comportamiento de su edificación ante una solicitud sísmica, comunique con la red geográfica. Ahí están al final los teléfonos. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi edificación, si viene un gran terremoto, al tener una vulnerabilidad baja que sale de color verde, no debe hacerle daño, ¿correcto? Si hubiese tenido una vulnerabilidad media, ese terremoto puede hacerle cierto daño, pero tampoco se va a venir abajo. Pero si tiene una vulneración alta, esa vivienda va a colapsar cuando viene un gran terremoto. Entonces aquí podemos ver acá el contacto, los teléfonos, etcétera, para poder preguntar si desean alguna de las cosas en este sentido. Ahora, pueden ir al mapa de vulnerabilidad sísmica, que acá en el menú principal de la plataforma está un mapa de vulnerabilidad sísmica. Entonces son todas las personas que están llenando. Cada punto es una persona que llena utilizando la plataforma. Por ejemplo, vamos a hacer un zoom en Lima. Miren la cantidad de gente que está llenando en Lima. Y observan ustedes que la mayoría de gente tiene vulnerabilidad amarilla, por lo tanto es vulnerabilidad media. Pero hay bastantes puntos rojos que están apareciendo ahí. Y eso tenemos que mirarlo con lupa, porque esas casas van a colapsar cuando venga un terremoto. Entonces ya eso depende de las autoridades también, porque esto hemos expuesto en las municipalidades, esto hemos expuesto en diferentes lugares. Y lo que como gobierno yo tengo que hacer, pues es irme a estas casas y ver qué cosa, y decirle al poblador que se preocupe en reforzarlas, ¿no? Probablemente habría que asesorarlos, buscar elementos de asesoramiento, fondos para asesorar a esta gente para que esas casas no lo maten. Como ustedes pueden ver, acá en la parte de, digamos, de Huancayo, en Cusco, por favor, no sé, bueno, miren, acá por ejemplo en Cusco hay gente que ha llenado, ¿no? Y están en vulnerabilidad media. Podemos incluso averiguar en qué casas son las que han llenado la plataforma. O sea, en Cusco está en vulnerabilidad. Acá hay vulnerabilidad alta, en Iscuchaca, más o menos. Esto me parece que es miren, una barbaridad de casas que están en mal estado, en esta parte de aquí. Bueno, aquí yo estoy mostrándoles lo que, digamos, el resultado del mapa de vulnerabilidad. Cada persona que llena se coloca un punto acá. También se está trabajando en Ecuador, tenemos un convenio con Ecuador. También en Argentina se está llenando en la parte de San Juan. Ellos, como ustedes podrán ver acá, están todos en amarillos y verdes, no tienen rojos, porque ellos sí aprendieron de la experiencia de los terremotos que ocurrieron en el pasado. Ellos prohibieron la construcción con adobe, y controlaron muy bien sus nuevas construcciones y el terremoto que vino después, que fue más fuerte que el anterior, ya no les hizo casi daño. Bueno, acá tienen también la documentación, acá tienen la metodología que se ha usado, quiénes hemos sido los que el grupo de trabajo que generan esto. Aquí pueden ustedes ver los profesionales que han entrado acá, ¿no? Esta es la parte desarrollado, yo me encuentro aquí también, el doctor Jorge Alburtado, en esa época rector de la UNI. Y acá está revisado por el doctor Jorge Hurtado y por mi persona.
Estos son los profesionales que han trabajado aquí. Y las instituciones que han trabajado, pues son obviamente el Reino Regional de Sismología y la Universidad de Ingeniería. Acá está la metodología. Ustedes pueden pasearse por estos y mirar, consultar lo que desean también vía correo o vía teléfono, como están ahí. Lo ideal sería que ustedes difundan esto y llenen, ¿no? Llenen. Como ustedes pueden ver, es muy sencillo llenar mirar su casa, mirar si los muros están bien puestos y llenar la plataforma y ver qué cosa les va a dar esto como resultado. Y si les da un resultado de vulnerabilidad alta, pues hay que preocuparse, de repente hablar con la municipalidad o con alguna, o hacer una reunión de vecinos, qué sé yo, para decir que un ingeniero pueda ir a mirar qué hay que hacer para corregir los errores que se pueden encontrar en la estructura de esas casas, ¿no? Bueno, básicamente esto es lo que yo quería mostrarles a ustedes, ¿no? Yo pienso que esta herramienta que hemos hecho es un avance, porque de alguna forma nos está diciendo lo que podemos, lo que nuestra casa puede, digamos, si va a corresponder bien o no va a responder bien a un terremoto que tenemos ahí. Ahora, como Centro Regional de Sismología, nosotros nos preocupamos mucho por la prevención. Es decir, si vemos que hay amenazas en nuestro medio ambiente que vivimos, tenemos que prevenir. Y prevención es sinónimo de educación. Yo creo que en nuestro país nosotros somos bomberos, ¿no? O sea, no somos personas que prevenimos, que vivimos proyectándonos hacia el futuro. Es decir, ¿qué problema vamos a tener? Vamos a tratar de hacer estas cosas para no tener esos problemas. En todo somos así. En la política tal vez sea lo que más somos así, ¿no? Y ahí están las consecuencias de no tener ese tipo de actitud. Es decir, falta de memoria. No transmitimos nuestras experiencias a nuestras generaciones que vienen. Al contrario, ¿no? En el colegio mismo enseñamos, digamos, no enseñamos historia de los desastres, por ejemplo. Y es importante que los chicos sepan esto, ¿no? Y también no enseñamos más que como nos enseñamos, digamos, historia en historia, los periodos presidenciales de diferentes, decimos, este sí fue presidente tal fecha y se acabó. Pero nunca hacemos un análisis de todo lo que se hizo en ese gobierno, qué cosa funcionó, qué no funcionó, qué problemas hubo. Esa es la formación que tenemos muchas veces y tal vez por esa razón ocurran los problemas que tenemos aquí, ¿no? En Perú. Mire, un ejemplo de lo que es la memoria colectiva, por ejemplo, que les hablo. Lo que ha pasado en Huaraz, por ejemplo, eso es como si el aluvión de 1941 nadie se acuerda. Y en ese cauce del agua que vino en ese aluvión se ha construido lleno de casas. Cuando he ido a dar una charla a Yungay, los alumnos que iban a mirar la charla, muchos de ellos ni siquiera sabían cómo había sido el terremoto del 70, lo que había ocurrido en Yungay, que se llevó toda la población. Mire, en Japón en el 2011 hubo un gran terremoto, un terremoto de magnitud 9, que incluso afectó a la central nuclear de Fukushima. Entonces ahí unos investigadores llegaron a Japón y empezaron a ver pues toda la destrucción que había ocurrido, porque ellos tienen un buen plan de prevención. Sin embargo, ese terremoto les hizo mucho daño por el tsunami que generó. El tsunami salió, habían previsto que iba a tener un alcance así, y sin embargo, cuando vino el terremoto, ese tsunami salió kilómetros más lejos de lo que habían previsto y afectó la central de Fukushima, una central nuclear. Ahí murió mucha gente para evitar que explote, porque si explotaba era una bomba atómica que iba a explotar ahí. Entonces unos investigadores llegaron a una isla en Japón y se dieron cuenta de que había habido muy pocas víctimas en esa isla. Y dijeron, pero qué raro, ¿no? Acá sí, también aquí el tsunami había cubierto prácticamente todas las viviendas de la isla, pero no habían muerto personas. Y cuando le preguntaron, ¿qué cosa han hecho ustedes para eso? Ellos dijeron, nosotros sabíamos que teníamos que ir a esa colina que está ahí, si venía un terremoto de esta naturaleza. Y le preguntaron, pero acá hay una colina más cercana, ¿por qué no se fueron ahí? Porque ahí íbamos a morir. Ahí chocan dos olas. Y los investigadores le dijeron, pero ustedes, ¿cómo saben esto? Y ellos le dijeron, porque nuestros ancestros nos dejaron ese mensaje. ¿Y usted sabe hacía cuántos años les habían dejado este mensaje a sus ancestros? Hacía 1140 años. O sea, hacía 1140 años había ocurrido un terremoto similar y los ancestros dejaron ese mensaje para las generaciones futuras. Habían pasado 58 generaciones y ese mensaje estaba ahí.
Porque un terremoto probablemente de esa magnitud tan grande tiene un periodo de recurrencia de 1000 años, ¿no? Ese mensaje salvó vidas. Esa memoria colectiva que mantiene esa población salvó vidas. Porque ahí nada pudo hacer la ciencia, nada pudo hacer toda la tecnología, porque todo había colapsado. Para que ustedes se den cuenta lo importante que es la memoria colectiva en una población. Bueno, yo, como le decía, como Centro Regional de Sismología, nosotros podemos asesorar, dar charlas, ayudar en proyectos. También hay que buscar ciertos elementos de financiamiento, porque tal vez con las instituciones de las zonas siempre nosotros podemos pedir auspicio a, qué sé yo, a restaurantes, hoteles, gente que está interesada en estas cosas que se pueda colocar la propaganda de sus negocios, pero que ellos contribuyan con algo de dinero para poder hacer proyectos también de este tipo, que minimicen los daños, ¿no? Cuando entonces el turismo es importante porque evidentemente el turismo es una fuente de ingresos. Ahora, por ejemplo, que estaba viendo este problema en Estados Unidos con Trump, eh, muchos miles de turistas están cancelando sus vuelos a Estados Unidos. Y eso es un daño, pero tremendo económicamente hablando. ¿Y por qué? Porque no van a ir a una zona pues como lo que está ocurriendo, ¿no? Pues, problemas enormes que está generando el señor este. Igualmente, si nosotros sabemos que es una zona riesgosa, sísmica y que no responde bien a eso, no es un atractivo para la gente que va a ir allá. En Perú hemos tenido terremotos por miles de años y seguiremos teniendo terremotos por miles de años más. Entonces, yo les ofrezco el Centro Regional de Sismología para América del Sur en ese aspecto. Siempre hay que considerar, como les digo, la sostenibilidad de lo que vamos a hablar, de lo que tenemos que hacer. Porque si no, las cosas se mueren. Bien, con esto quiero finalizar mi charla y agradezco nuevamente a ustedes por la invitación. Espero que les haya sido útil. Cualquier cosa que necesiten pueden consultarlo. Incluso cualquier duda que tengan pueden consultarlo. Y si desean hacer algún proyecto, ya yo le he mandado los convenios modelo de convenios al señor Oscar. Si queremos firmar algún convenio de colaboración y después también algo específico para realizar, digamos, actividades específicas. Muchas gracias por su atención. Señor Leandro, muchísimas gracias, bastante reconocidos. Y si algún compañero tiene alguna consulta, alguna iniciativa, estamos para escucharlos. Adelante, compañeros. Bien, señor Leandro, creo que quedó bastante claro su información y para nosotros es una Yo quiero iniciativa. consultar, Adelante, don licenciado, buenas Carlos. noches. Adelante, don Carlos. Buenas tardes, ingeniero. Una consulta que quería hacer. ¿Hay alguna, porque es un comentario más que nada, ¿se va a actualizar la norma sobre sismo resistencia? ¿Va a cambiar el tema de los niveles de implementación dentro de las zonas peruanas? Bueno, la norma está, en estos momentos hay discusiones en la norma. La norma está en permanente evaluación, en permanente modificación, en base a las nuevas cosas que se encuentran para mejorarla, ¿no? Justamente el otro día hablaba con el director del Instituto Físico de Perú, que es mi amigo, me decía que él está en la comisión esta donde están hablando sobre la norma. Pero al margen de eso, la norma que está vigente es una buena norma. Yo creo que es una norma buena, que obviamente, como cualquier cosa, está sujeta a modificación, a mejoras, evidentemente, pero está trabajándose en eso. Claro, Bien, la consulta era más que nada llevada por el tema de cómo no se exige dentro de las zonas que estamos, por ejemplo, en el Cusco, a que centros de salud de tipo 4 por ejemplo, tengan disipadores sísmicos, ¿no? Y hay siempre esa molestia entre lo que el poblador quiere para que el centro de salud que le van a brindar tenga la seguridad del caso y lo que la norma te dice. Bueno, mire, cuando nos les he mostrado aquí en la charla, ya los pre-incas tenían disipadores sísmicos, ¿no? O sea, esos amortiguadores sísmicos que he mostrado, las chicras, eran disipadores sísmicos. Yo creo que en un terremoto, pues, lo último que tiene que caer es un hospital, ¿no? Y es lo que debe ser así. Y si la norma exige eso, hay que ponerle. Y si no lo exige, evidentemente hay que considerar todos los elementos importantes que se han colocado ahí para que pueda darse, porque la ingeniería no ha comenzado ayer, la ingeniería ha comenzado hace mucho tiempo.
Y se considera poner eso, hay que ponerlo, si no, bueno, hay que respetarlo y hacer la construcción como dice la norma. Y evidentemente de esa manera estaremos evitando una desgracia, ¿no? Correcto, gracias por la respuesta. No, al contrario. Señor Oscar, señor Oscar, Mil disculpas, señor Leandro. Señor Leandro, para reiterarle el agradecimiento a nombre de nuestro alcalde, el señor contador público colegiado Elvis Latorre. Y también le hago saber de que el convenio ya está siendo evaluado por opinión jurídica para que podamos realizar unos trabajos juntamente con las áreas de Machu Picchu. Reiterarle el agradecimiento, señor Leandro, y muchas gracias, estamos en contacto. ya, mire, una de las cosas que quiero comentar a ustedes es que esta charla tenga algo de utilidad. Yo les he mostrado una herramienta para determinar la vulnerabilidad. Yo les sugeriría difundirla de la herramienta a toda la población si es posible. Difundirla a cada uno de ustedes, ahora que han escuchado esto, lleguen a sus casas. Yo voy a mandarle el link ahora al WhatsApp del señor Oscar, de la plataforma. Entren a sus casas y vean, agarren la plataforma, úsenla y difundan para que puedan saber hacer como han visto ese mapa de vulnerabilidad donde están saliendo los puntitos. Eso, por ejemplo, de Cusco, que tendríamos, o donde ustedes, de la zona donde ustedes están, que todas esas casas tengan un color, ya sea amarillo, verde o rojo. Creo yo que eso sería lo más importante en este momento que podrían ustedes hacer. Muchas gracias por la invitación, señor Oscar, y estaremos en contacto. Muchas gracias compañeros por su asistencia. Muchas gracias.